Bien. Ahí yo estoy grabando este pedacito para que quede. En este caso, nos está pidiendo que tenemos la lista de empleados, los cargos, la sucursal en la que están y la antigüedad. En el caso de los cargos, en el caso de los sueldos queremos que el cajero, en el caso del cajero el sueldo es 70.000 pesos, en el caso del repositor 50.000, y en el caso de, dice, el sueldo de los empleados del área compra es 90.000. Todos los demás, ¿sí? Todos los demás cobran 40.000 pesos. Bien, acá en este caso, ¿sí? En esta situación, no es que tenemos en la condición, no es que tenemos en donde tenemos que poner la condición más de una condición al mismo tiempo, ¿sí? O sea, no tenemos que evaluar más de una condición al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que dijera, el sueldo, eh, el sueldo es 70.000 pesos si es cajero y es de San Luis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Supongamos que son dos salidas posibles, para hacerlo sencillo, que el sueldo fueran 90.000 y 70.000. Son 70.000 si es cajero y al mismo tiempo es de San Luis. En todos los otros casos, 90.000. Entonces, en ese caso, cuando yo quiero expresar que hay dos condiciones que se tienen que cumplir, como por ejemplo, que el cargo sea cajero y la sucursal San Luis, en ese caso sí uso los operadores, en este caso el operador I, porque quiero que se cumplan las dos condiciones. Pero acá estamos en la situación en la que vos tenés más de dos salidas posibles, ¿sí? Vos tenés que en la celda sueldo, en una celda sueldo podría haber un 70.000, o un 50.000, o un 90.000, o un 40.000, ¿sí? O sea que en una celda sueldo podrían aparecer cualquiera de esos cuatro valores, ¿tá? Si yo tapo, ¿sí? Si tapamos, por ejemplo, acá los cargos y tapamos las sucursales, ¿sí? Y yo no sé qué hay en el cargo y qué hay en la sucursal, yo podría poner cualquier dato ahí, en la suelda sueldo podría suceder que aparezca 70.000, o que aparezca 50.000, o aparezca 90.000 o 40.000, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el que tengo más de una salida posible, es que tenés que anidarlos, sí. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cómo empezaste a escribir la fórmula vos, ahí en ese caso. Bien, entonces vos dijiste, o sea, se entiende que si yo pusiera un I ahí, es como si le quisiera decir, si en B2 si están estas tres palabras al mismo tiempo, ponele, ¿sí? Pero una que es ilógico, nunca van a aparecer esas tres palabras al mismo tiempo. ¿Ah? Porque es uno de los tres, ¿sí? Y dependiendo de cada uno, de la opción que sea, es el sueldo que va a salir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿sí? Vamos por parte. ¿Cuándo tendrían que aparecer los 70.000? ¿En qué caso tendría que aparecer en el sueldo un 70.000? ¿Cuando se cumpla qué cosa? Cuando sea un cajero. Cuando sea un cajero, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, supongamos que nosotros acá no vemos los cargos y acá no vemos las sucursales, ¿no? Entonces, ¿cómo preguntarías si en el cargo de esta persona, de López Mario, ¿sí? Si el cargo de López Mario es cajero? ¿Cómo preguntarías eso? ¿Cuál sería la condición en tu caso? Sí, es cajero, claro. Saquemos el I. Saquemos el I. El paréntesis y el I. Ahí está. Entonces, si es cajero, ¿tá? Esa sería tu condición. Entonces, ahora le tenemos que decir qué pasa si es cajero. Acá lo que tendría que poner, corremos todo esto para allá para hacerlo más limpio. Eso es. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿te acuerdas que cuando usamos la función si, el si tiene tres términos? La condición, qué quiero que haga si esa condición se cumple, y qué quiero que haga si la condición no se cumple. Entonces, si se cumple que es cajero, el sueldo es 70.000. ¿Sí? Punto y coma, exactamente. Y si no, punto y coma, de nuevo. Bien, y si no, ¿qué pasa? ¿Yo puedo decir que el sueldo son 50.000 directamente?
No, tiene que No, ser repositor. claro, o sea, si no es cajero, hay otras 3 posibilidades más, o que sea repositor, o que sea un empleado de compras, o que sea otra cosa, ¿no? Entonces, es como que necesito otro sí más ahí adentro, ¿sí? Del lado del falso. Entonces, bien, Marita. Ahí, sí, estamos viendo justamente esto, pero está bien, quédate, Mari, quédate tranquila, quédate y vamos viendo. Se le cortó internet. Bueno, eso. Si no, si es repositor, bien. Entonces vos podés garantizar que el sueldo son bien. Ahora, si eso no es verdad, si no es repositor, estoy otra vez en una incógnita. ¿Sí? Fíjate que acá vos pusiste otro sí. Entonces, este otro sí vuelve a tener la condición, lo verdadero, y ahora lo falso de este otro sí. Es decir, que yo leo acá, si en B2 hay un repositor, el sueldo es 50.000. Y si no, es como que antes de cerrar el paréntesis, necesito el punticomas, porque yo abrí este sí acá, y necesito completar el falso. O sea, no iría el paréntesis todavía ahí, Vicky. No iría el paréntesis, directamente punticoma. Ese punticomas que vos ponés ahí, ¿sí? Que vas a poner ahí, sería el falso de este sí, ¿ah? De este sí que estás poniendo acá. Entonces, punticomas, y ahí necesitas el otro sí otra vez. ¿Sí? Necesitas como 200 y sí para ir preguntando, ¿no? Entonces, si es repositor, 50.000. Si no, sí, de nuevo, y haces la otra pregunta. La otra pregunta si es compras, ¿no? Si la área es compra. Eso, viste que te aseguras de escribirlo de la misma manera que lo pusiste en esa columna. Si es compras, entonces el sueldo es bien. Entonces, si no es verdad que es cajero, si no es verdad que es repositor, ¿sí? Y si no es verdad que es compra, el sueldo es 40.000. Ese paréntesis no va todavía ahí. Ese paréntesis... bien, entonces ahí cerrás recién el paréntesis de este sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué falta? Para que se nos fue. ¿Qué faltaría? Cerrar el paréntesis de este sí, o sea, lo cerrás también al final, y te faltaría cerrar el paréntesis también de este otro sí, un tercer paréntesis ahí. Eso, a ver ahí, enter. Aceptar, ¿qué ha pasado ahí? Igual sí, si es cajero, acá, este paréntesis se te fue ahí. Ahí va punto y coma en lugar de ese paréntesis. Eso es. Ahora sí, ¿ves? Como es repositor, automáticamente se hizo verdad esto, entonces mostró esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando yo tengo más de una salida posible, ¿sí? Cuando yo, para una celda, digamos, eh, tengo más de una salida posible, la solución se da usando sí anidados, ¿sí? Y metiendo un sí dentro de otro sí. ¿Sí? Y metiendo un sí dentro de otro sí. ¿Se entiende, Vicky? Sí, profe. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Siempre es importante que cuando ustedes ven la clase grabada, traten de después, si no la pueden seguir en el momento, reverla, pausar, hacerlo, tener un cuadernito y voy anotando, ¿sí? Así tienen un ejemplito en el cuaderno para que después les sirva para estudiar. ¿Ah? Porque es otra forma de memorizar si lo escribo. ¿Mm? Es otra forma de memorizar. Ahí les voy a mostrar el desafío. Supongamos que nosotros queremos, ¿sí? Crear una planilla. Yo voy a abrir una hoja cualquiera de las que ya tengo. Queremos crear una planilla y queremos trabajar en forma compartida. ¿Ah? Y en esa planilla se van a poner, queremos llenarla con los siguientes datos. El apellido de las personas,
nombre de las personas, la edad de las personas, el sexo de las personas, el barrio en el que viven y el grupo al que pertenecen. Y ahí va el desafío. La idea es que a esta planilla, por ejemplo, en este caso que está Sofía y Victoria, la idea es que esta planilla la cree una de ustedes, ¿sí? Y que coopere la otra, agregando, cada una va a agregar acá apellido y nombre de las personas que viven en su grupo familiar, ¿sí? El apellido y el nombre de las personas que viven en su grupo familiar. Por ejemplo, no sé, en mi casa tengo apellidos Sartoris, Gabriela, edad, ahí me marca, 47, sexo femenino, barrio El Tala, grupo, bueno, y ahí les digo que va a ir en el grupo. En el grupo, ¿sí? Ahí queremos poner una fórmula, ¿sí? Ahí queremos poner una fórmula, y ya les voy a decir qué fórmula es. Pero volviendo al tema, la idea es que una haga la planilla y vaya poniendo los datos de su grupo familiar. Y la otra persona colabore agregando los datos también a esa planilla de su grupo familiar. Mi pregunta, está bien, yo les voy a dar tiempo para... A ver, la idea es que van a tener hasta el otro jueves para hacerlo, ¿sí? Van a tener hasta el otro jueves para hacerlo como tarea. La primera pregunta que les hago es la siguiente. Supongamos, ¿sí? Eso se van a tener que poner de acuerdo ustedes dos, cómo van a trabajar, ¿sí? Pero supongamos que Sofía es la que crea la planilla, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer Sofía para que Victoria coopere con ella, ¿sí? Colabore con ella en el llenado de esta planilla poniendo Victoria su grupo familiar? Así como Sofía agrega su grupo, Victoria va a poner su grupo. ¿Qué debería, ¿sí? hacer Sofía, que es la que crea la planilla, para agregar como colaboradora a Victoria? ¿Qué debería hacer Sofía? Compartir la hoja. Compartir la hoja, ¿sí? Lo que debería hacer Sofía, si es la que crea la hoja, la hoja de cálculo, es compartir, ¿sí? Y en compartir va a agregar, ¿sí? En este caso, a Victoria, ¿no? ¿Qué va a necesitar de Victoria? Para poder agregarlo, su mail, el mail de Victoria, ¿sí? Entonces, ahí va a necesitar el mail de Victoria, ¿sí? Y mail de Victoria y lo comparte, ¿sí? Y lo comparte. Perfecto. Entonces a Victoria le va a llegar una invitación y las dos van a poder ver esta hoja en simultáneo, ¿sí? Entonces, habiendo hecho eso, ¿qué van a tener que hacer? Como decía, completar con las personas que están en su grupo familiar, y en el grupo queremos que automáticamente van a tener que hacer una fórmula, eso lo van a pensar entre las dos, ahí van a tener que hacer una fórmula para que en el grupo aparezca. Yo me lo anoté acá. Niño, ¿sí? Niño, si la persona tiene entre 0 y 12 años, ¿sí? Si la persona tiene entre 0 y 12 años, es un niño. En grupo, por ejemplo, tendría que aparecer niño. Si la persona es adolescente, si la persona tiene entre 14 y 17 años, ¿sí? Si la persona es joven, les debo los acentos, si la persona tiene entre 18 y 35 años, ¿sí? Y la persona es adulta si tiene de 36 años en adelante. Es decir, que acá armaría una fórmula usando alguna de las funciones que vimos para que automáticamente, ¿sí? Cuando yo complete con el dato de la persona, me diga qué es. En este caso, como esta persona tiene más de 36 años, es adulto, tendría que decir. Y acá yo lleno ahora con que tengo integrante, un Mercado Gonzalo, por ejemplo, que tiene 22 años, de sexo masculino, el barrio El Tala, acá me tendría que decir automáticamente que es joven, ¿sí? Si yo lleno acá, no sé, con Mercado Catalina, y digo que Catalina tiene 10 años, es de sexo femenino, barrio El Tala, tendría que aparecer automáticamente que es niño,
¿sí? En términos generales. ¿Ah? Esa es la idea. ¿Y qué van a hacer después? Bueno, o sea que en esta parte sería la fórmula. Necesitarían una fórmula. Luego al final de la planilla tienen que obtener estos datos. El promedio de edades, ¿sí? Acá una fórmula para obtener el promedio de edades. Acá una fórmula de cantidad de mujeres que hay, o personas de sexo femenino, como quieran llamarle, que hay. Van a tener que obtener también por fórmula la cantidad de varones, es decir, una fórmula para obtener, ¿sí?, la cantidad de varones. Van a necesitar obtener la cantidad de personas en total que hay. Está la clase grabada, ¿sí?, y catalogada como contar, o contando se llama la clase, ¿sí? Y van a tener que obtener la cantidad de votantes, ¿sí? Acá la fórmula, cantidad de votantes. Vamos a considerar votantes, ¿sí? Vamos a considerar votantes a las personas mayores de 16 años. Mayores, las personas que tengan 16 años como mínimo. Ahí está. Mínimo. Todas las personas que tengan de 16 años en adelante son votantes, por calcular algo, ¿no? Entonces, la idea es, ¿sí?, que entre las dos colaboren en la planilla y entre las dos empiecen a armar la fórmula. ¿Ah? ¿Se entendió ahí, Vicky? Hay plazo de entrega de este trabajo práctico hasta el jueves que viene y lo tiene que hacer Victoria y Sofía, ¿sí? Victoria y Sofía. Alguna de las alumnas que vea este video y quiera participar, me escribe primero a mí y yo le digo con quién va a participar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que todas puedan trabajar. Sí, profe. Tengo la posibilidad después de poder ver yo en el historial, ¿sí? Yo puedo abrir el historial de trabajo y puedo ver qué usuario participó y qué hizo durante la planilla. Eso lo pueden ver, ¿sí? Fíjense que directamente yo parado, haciendo un clic en acá donde me aparecen últimas modificaciones, ¿sí?, puedo ver quién participó, ¿sí?, cuál fue el usuario que trabajó y qué es lo que hizo. ¿Ah? Pero bueno, esto tiene sentido si se ponen las pilas y lo hacen, porque si no, no sirve de nada el curso. Así yo ya después paso a otro tema, ¿sí?, al uso de otras herramientas, ¿sí? Quiero agregar una cosita más, ¿sí?, y que pasen a otra cosa. Bueno, entonces, esa es la tarea, ¿sí? Esa es la tarea. O sea, que no es que la tienen que hacer ya, sino que se organiza en la semana, ustedes están en el grupo ahí, se van organizando, coordinan, a ver cómo trabajan. Hagamos de cuenta que están en una oficina y tienen que colaborar para hacer esa planilla. Bien. Algo que quería agregar acá es lo siguiente. Ya hemos trabajado, y están grabadas las clases, en donde trabajamos con el formato de las celdas, ¿sí?, cómo darle formato a las celdas para hacer bordes, darle formato a las celdas para, si son números, ponerle signo monetario, los decimales, formato a las fechas. Hemos trabajado con el formato de la hoja. Hemos trabajado también haciendo bordes, y hemos trabajado también con funciones, ¿sí? Hemos visto funciones básicas para hacer cálculos matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones, cálculos de porcentajes, ¿sí? Hemos visto funciones para hacer algunos cálculos, como por ejemplo suma, max, min, promedio, ¿sí? Hemos visto funciones para toma de decisiones dentro de la planilla, como es la función sí, ¿sí? Y todos los casos, sí anidados, el sí con los conectores y o. Después vimos también cómo armar filtros, también está grabada la clase de filtros como herramienta para análisis de datos, armar gráficas, y después funciones
un poco más avanzadas, como son las funciones de contar, ¿sí? Para poder obtener de un grupo de celdas, para poder contar, digamos, distintas cuestiones. Por ejemplo, celdas que cumplan con una determinada condición, contar celdas que están ocupadas, contar celdas que están en blanco, ¿sí? Entonces tienen funciones también para contar. Lo que voy a agregar ahora es así una cosita adicional que también lo tienen en las herramientas de escritura, ¿sí? Y me parece que para lo que es cálculos, esto básico es suficiente para que tengan para trabajar en la parte de administración, ¿sí? Entonces voy a agregar acá dos cositas más para hacer el cierre, ¿sí? Y queda pendiente el trabajo ese. Bien, primero, lo que quiero agregar. Tengo la posibilidad, ¿sí? De lo siguiente. Tengo la posibilidad de descargar la planilla que yo hice, de descargarla, ¿sí? Cuando voy a archivo, tengo la posibilidad de descargar la planilla, ya sea en formato Excel, ¿sí? Los más usados sería descargar la planilla en formato Excel. Si yo la descargo como archivo XLSX, fíjense que me lo descarga como un archivo con el nombre de la hoja, con el nombre, perdón, del libro, ejercicio 5, para que yo pueda abrirla desde Excel, ¿sí? Pueda abrirla desde Excel. Esa es una de las cosas que pueden hacer. O sea que yo puedo descargar, ¿sí? Si lo necesitara, a este libro, descargarlo como un libro de Excel. O puedo descargarlo como un PDF, ¿sí? Yo puedo descargar la hoja que estoy viendo, por ejemplo, ¿ves? Yo puedo descargar como PDF. Si yo voy a descargar como PDF, ¿sí? Como documento PDF, fíjese que tengo la posibilidad de explicar, ¿sí? O de explicitar qué hoja del libro la quiero descargar como archivo PDF. Si la hoja actual, si el libro completo, ¿sí? Si elijo libro completo, fíjense que me hace una página en el PDF por cada hoja del libro, ¿sí? Eso depende de lo que ustedes quieran hacer. O puedo descargar una celda en particular o celdas que he seleccionado previamente. ¿Ah? Supongamos que quiero descargar la hoja actual. Tengo la posibilidad también de elegir el tamaño de la hoja, ¿sí? Si es A4, ¿sí? Si es legal, si es esa hoja oficio, digamos, si es legal o el tamaño de hoja que yo quiero. Generalmente, uno maneja hojas A4. Y la orientación. Si quiero que la planilla esté en vertical, ¿sí? Donde la hoja es más larga que ancha, ¿sí? Es el tamaño normal de la hoja, o apaisada, ¿no? Fíjense que automáticamente lo acomoda. Y nada, tengo más opciones ahí, que son las más importantes, y directamente cuando le digo exportar, fíjense que me genera un archivo en formato PDF. ¿Sí? Recuerden que cuando tengo un archivo en formato PDF, es un archivo que no es editable, es decir, que solamente lo puedo leer. Entonces hay situaciones, ¿sí? Que por allí en la empresa me piden generar informes, ¿no? Entonces yo quiero generar el informe y que no lo adulteren de alguna manera. Entonces lo genero como PDF. ¿Sí? La persona que lo recibe solamente lo puede leer, pero no se puede editar, no se puede modificar ese documento. ¿Sí? ¿De qué me serviría descargarlo como Excel? Y en el caso de que yo lo quiera descargar y trabajarlo localmente usando la hoja la herramienta de cálculos de Microsoft, ¿no? Excel. ¿Sí? En ese caso me serviría para descargar. Bueno, esa es una de las cuestiones que yo quería plantearles, ¿no? La posibilidad de el libro que estoy trabajando online, que estoy trabajando ahí en Google, poderlo descargar y manejarlo a nivel local, como una hoja, como un libro de Excel, o descargarlo como PDF una vez que termine la planilla. ¿Sí? Bien. Otra cosa que quería agregar es que por ahí ustedes necesitan, ¿sí? Por ejemplo, es sencillo si yo quiero agregar una foto, por ejemplo, dentro de la hoja, ¿sí? Eso tengo el insertar, ¿sí? Puedo insertar una imagen, ¿sí? Y puedo, digamos, por ejemplo, puedo insertar una imagen sobre las celdas, ¿sí? Y puedo buscar una imagen en el Google Drive, ¿sí? En mi unidad, por ejemplo, en alguien que ha compartido, si tengo una imagen, ¿sí? En la carpeta fotos, ¿vieron? Esto se vincula al Google Fotos, o puedo tomarla directamente de mi cámara, ¿sí? A la foto,
En este caso no me deja porque estoy usándola con zoom a la cámara. Esperen que vuelvo. Insertar imagen sobre celda. O puedo subirla, ¿sí? Si voy a subir, elijo de mi computadora alguna imagen, foto, a ver cualquiera. Vamos a tomar esta que hay una grabación de Zoom. Y si yo elijo sobre las celdas, ¿sí? Lo que me va a permitir es que a esa imagen la ponga como un objeto que yo la puedo desplazar en cualquier parte. Si le digo dentro de la celda, se incrustan en una celda como si pusiera una palabra dentro de la celda, ¿no? De acuerdo a la velocidad de internet, es lo que va a tardar en subirse la imagen. Ahí justo elegí una foto media grande. Está cargando. Ahí está, ¿ven? Entonces, por el hecho de que la imagen está sobre la celda, fíjense que yo lo puedo mover, ¿sí? La puedo achicar, la puedo agrandar, ¿sí? La puedo colocar en donde yo quiera. Esa es una imagen. ¿Ah? Entonces yo puedo incrustar imágenes, puedo, ¿sí? Hacer algo que acá en Excel es sencillo. Por ejemplo, yo puedo ir por insertar en Excel formas, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, poner, no sé, una llamada, dibujito de una llamada, y puedo, con clic secundario, modificar texto y escribir algo acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el Google? En la herramienta de cálculo de Google. No tengo ese insertar, no tengo el autoformas, ¿sí? Entonces puedo simular esto que hice en Excel, lo puedo simular con la herramienta de dibujo, ¿sí? Podría ir, por ejemplo, a insertar, imagen, ¿sí? Y acá perdón, insertar dibujo, no imagen, insertar dibujo. Y fíjense que acá tengo para dibujar, ¿ven? Acá tengo formas, ¿sí? Llamadas, por ejemplo, elijo el dibujito, acá lo edito, acá puedo también incrustarle texto, tengo la herramienta de texto, elijo el área donde voy a escribir, esta es una prueba. Y bueno, y tienen distintas herramientas, ¿sí? Para editar lo que ustedes van poniendo acá, inclusive esto lo experimentan, se fijan, ¿sí? Tienen inclusive para agregar una foto, si quisieran también dentro de su dibujo, lo mismo. Pero bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago con ese dibujo? ¿Sí? Una vez que lo tengo. Una vez que tengo el dibujo, esperen que esto se me agrandó. Fíjate que con el control y scroll estoy achicando, ¿sí? Porque acá arriba del área de dibujo, ¿ven? Ahí tengo el botón guardar, ¿sí? Guardar y cerrar. Si yo elijo guardar y cerrar, fíjense que ese dibujo queda en mi hoja y queda como una imagen, ¿ves? Yo después lo puedo trasladar a donde quiera, ¿sí? Puedo achicar, lo puedo agrandar. Si lo quiero modificar, ¿sí? Puedo hacer un clic en el dibujo y en los puntitos de control que tengo acá a la derecha, fíjense que tengo la posibilidad de editarlo, ¿sí? Me abro otra vez la herramienta dibujo para que yo lo pueda editar, ¿sí? Lo pueda modificar. ¿Ah? Fíjense que otra de las herramientas, ahí yo voy a guardar esto, y vuelvo de nuevo, insertar, dibujo. Otra de las herramientas que ustedes tienen en Excel es el insertar un texto con forma, ¿sí? Que es un word art, un texto artístico, ¿sí? Vamos a ver, pongamos hola, ¿sí? Entonces, esto lo puedo emular, y nada, una vez que creo ahí el word art, a ver si tengo posibilidad de ponerlo en negrita, acá puedo dibujar líneas. Como esto trabaja directamente en vivo en internet, ¿sí? Por ahí si es lerda la conexión, tarda en responderme, ¿sí? Tarda en responderme. Fíjense
que también con el clic secundario sobre el objeto puedo modificarlo, ¿no? Puedo inclusive editar el texto, ¿sí? Acá en acciones, quiero ver. Bueno, acá nada más solamente lo puedo girar. Bueno, ahí después ustedes experimenten. Doble clic también puedo editar el texto. Es muy limitado y, digamos, no tan parecido a lo que puedo hacer en Excel, ¿no? Pero bueno, por ahí, si yo quiero hacer tipo carteles, puedo usar esas herramientas, ¿sí? Las herramientas acá de dibujo, ¿no? Las herramientas de dibujo. Y después, hay muchas herramientas, ¿sí? Que también tienen en Excel, pero bueno, como por ejemplo puedo insertar un hipervínculo, ¿sí? Puedo armar un formulario, pero son cosas que yo acá lo que quiero mostrarles es lo que más van a usar, ¿sí? Lo que más van a usar para que podamos después usar las otras herramientas, ¿sí? Lo que quiero mostrarles después de que ustedes hagan ese trabajo práctico, en el que habíamos charlado primero, les quiero mostrar la herramienta de texto, ¿sí? Usar las principales herramientas para un texto, y luego quiero mostrarles cómo crear un formulario, ¿sí? Y ese formulario, las respuestas de ese formulario, crear un formulario primero como formulario o como un cuestionario o como un examen, ¿sí? Para que automáticamente evalúe y dé una nota, y cómo analizar el resultado de ese formulario en una hoja de Excel, ¿sí? Cómo puedo hacer a través del formulario generar una hoja de Excel. Eso es lo que más me interesa, ¿sí? Mostrar. ¿Ah? Lo más pesado era esto de Excel, ¿sí? Pero bueno, lo que más me interesaba de Excel es que ustedes conocieran las funciones suma, max, min, promedio, ¿sí? La función sí, la función sumar, punto sí, contar, punto sí, contara, contar, ¿sí? Estas son las funciones con las que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora, ¿sí? Estas son las funciones con las que hemos trabajado hasta ahora. Después vimos, ¿sí? En grabado también lo que es gráficos, ¿sí? Gráficos estadísticos, el tema de filtros, ¿sí? También lo vimos para poder analizar, ¿sí? O teniendo una lista de datos, trabajar con datos que realmente necesito. El trabajo con imágenes, como en este caso, incrustar imágenes y dibujos. ¿Ah? Y lo que me interesaba era, bueno, el trabajo que hago arriba, si lo puedo descargar, ¿no? Descargar o descargar el, el libro que acabé de construir, ¿no? Descargarlo ya como Excel, que es lo que vimos recién, o descargarlo como PDF, por ejemplo. ¿Esas herramientas las habías utilizado antes, Vicky, o no?